En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchísimas gracias por venir. Empezamos este nuevo curso, por mi parte, con toda la ilusión y con todo el cariño. Me voy a presentar porque hay alguno de vosotros que no me conoce. Me llamo Beatriz Ozores, estoy casada, tengo 3 hijos. Estupendos, un marido estupendo, que mi madre, que la tengo ahí sentada, dice que sigo casada con él porque es un santo, que si no, ¿de qué? Y no tengo mucho más que contar. Me licencié en Ciencias Religiosas en la Universidad de Navarra. Después me he pasado a Teología, que me han convalidado casi todas. Estoy estudiando en San Damaso por las mañanas, poco a poco, pero siempre con la idea de que cuando se habla cara al público, pues hay que seguir formándose, que uno nunca puede saber que lo sabe todo. En mi caso no tengo ese problema porque soy consciente de que no sé nada, pero yo intento seguir formándome. Luego, una pregunta que me soléis hacer siempre, entonces antes de que me la hagáis, pues ya os la contesto. No pertenezco a ningún movimiento. Bueno, me encantaría pertenecer, me encantaría encontrarlo, pero yo creo que el Señor me ha puesto aquí en la parroquia pues para dar estos cursos y abiertamente a todo el mundo. Vamos a hablar este año de Jesús de Nazaret. Y yo, mientras estaba preparando la clase, pensaba, a ver, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué yo le dedico tantas horas a esto? ¿Por qué vengo aquí? ¿Por qué vosotros, que tenéis un montón de cosas que hacer, dejáis lo que tenéis que hacer y venís aquí? O sea, tiene que haber un objetivo, tiene que haber un motivo. Sí, conocer a Jesús de Nazaret, muy bien, pero ¿por qué? Y yo lo pensaba y decía, bueno, pues porque todos, estoy segura que todos los que estamos aquí queremos tener una conversión, y si ya la hemos tenido, pues otra, y si ya hemos tenido otra, pues otra. Porque, como dice Benedicto XVI, pues la conversión es algo que dura toda una vida. Y pensé, bueno, pues voy a dedicar la primera clase a la conversión para ver qué es realmente una conversión, qué es lo que yo creo que estamos todos más o menos buscando aquí, y ya la clase que viene empezamos ya de lleno con Jesús de Nazaret. Por lo cual, hoy vamos a hablar de lo que significa tener una conversión. Comenzamos con la conversión de San Pablo. ¿Por qué la conversión de San Pablo? Bueno, para empezar, la conversión de San Pablo es la conversión por excelencia, y además no solo es la conversión por excelencia, sino que es palabra de Dios. Por eso yo quiero empezar con la conversión de San Pablo. San Pablo era el no va más, porque muchas veces podemos pensar, bueno, yo realmente no necesito una conversión porque yo voy a misa todos los días, o porque yo rezo todos los días, o por lo que sea, ¿no? Bueno, pues no había nadie en este mundo mejor que San Pablo. Nadie. O sea, San Pablo era, dentro de que no había santos en el judaísmo, porque santo es aquel que está lleno de Jesucristo, y Jesucristo no había venido al mundo. San Pablo era, entre comillas, lo que podríamos decir un santo del judaísmo. O sea, era irreprochable, era perfecto. San Pablo, como todos sabéis, nació en el año 8 después de Cristo en la ciudad de Tarso de Cilicia, que está actualmente al sureste de Turquía. Bueno, nace en esa ciudad que era conocida por su alto nivel cultural, bueno, hasta el punto que se comenta que la discusión de las porteras era sobre las distintas corrientes filosóficas. Imaginaros el nivel cultural de sus ciudadanos, como ahora. Bueno, pues San Pablo nace, como hemos dicho, en la ciudad de Tarso, pertenecía a una familia de la diáspora. ¿Qué significa eso?
pues son los judíos que se vieron obligados a huir de Jerusalén. Unos se vieron obligados a huir a Egipto, otros a Babilonia, otros a Tarso, otros a Roma, pero todos seguían siendo judíos porque vivían alrededor de la ley de Moisés. Bueno, San Pablo hablaba latín, griego y hebreo perfectamente, era ciudadano romano, o sea, eso significa que es que, aparte de ser judío, no estaba sometido al imperio, porque él era el imperio. Él tenía todos los derechos de un ciudadano romano. No sé si os dais cuenta, pero eso en esa época era pues la diferencia entre ser un sometido, ser un esclavo, entre comillas, a ser el formar parte del imperio. Y San Pablo tenía un oficio, como todos los judíos. Los padres siempre enseñaban a sus hijos un oficio para que no fueran una carga para los demás. San Pablo era fabricante de tiendas. Era un oficio que luego pues le iba a beneficiar mucho en la misión, en la vocación que Dios le iba a dar de anunciar el Evangelio por el mundo entero, porque él podía transportar fácilmente pues los cuchillos y los punzones, ir fabricando tiendas pues allí donde iba a evangelizar y no ser una carga para la comunidad. Era igual que ahora, pero antes también, antes los padres estaban obligados por la ley a enseñar siempre un oficio a sus hijos, porque, como ya sabemos, el trabajo dignifica siempre a la persona y nos ayuda a cooperar en la obra creadora de Dios. Y eso lo tenían ya muy claro los judíos. A los 13 años, que es la edad con la que los niños entraban a formar parte ya de la comunidad de Israel, San Pablo viaja a Jerusalén para ser educado por el rabino Gamaliel. O sea, el rabino Gamaliel era la bomba. Había dos, Himel y Gamaliel. San Pablo va con Gamaliel y allí aprende las leyes más rígidas del fariseísmo, adquiriendo un celo inmenso por la ley, hasta el punto que San Pablo más adelante dirá: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel según la observancia de la ley patria, y estoy lleno de celo de Dios. Repito, hablo de San Pablo porque San Pablo, no hay nadie como San Pablo. O sea, San Pablo es que es como si hoy en día dices: mira, es que tengo 7 carreras, 3 másters en las mejores universidades, hablo español, inglés, chino, japonés y no sé, pertenezco a la mejor familia del mundo. O sea, San Pablo lo tenía todo, y aún así la Biblia nos habla de la conversión de San Pablo. Es por si alguien aquí piensa que es irreprochable, que cumple la ley, que lo tiene todo, bueno, pues seguro que no tanto como San Pablo. Quiero decir con esto que todos necesitamos siempre una conversión. Bueno, pues las primeras noticias que tenemos de San Pablo en la Biblia es en el martirio de San Esteban. Y nos cuenta la Biblia que a San Esteban le sacaron fuera de la ciudad y lapidaron. Los testigos dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo aprobaba su muerte. Fijaos, Saulo aprobaba la muerte de Esteban. Saulo era un perseguidor de los cristianos. Saulo estaba ahí mientras le estaban tirando piedras al pobre Esteban y veía cómo ese seguidor de Cristo, que Saulo y los judíos encontraban que profanaban la ley, que iban contra la ley de Moisés, que eran lo peor, que merecían la muerte, veía como ese judío decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Pablo estaba ahí aprobando esa muerte. Una persona inteligente, eso luego le da que pensar. Bueno, pues Pablo lo tenía todo, menos una cosa, que era a Jesucristo. Y vamos a ver en qué consiste y en qué consistía ese mensaje revolucionario de Cristo y de sus seguidores, que había suscitado tanta oposición entre los judíos hasta llegar incluso a la muerte de Jesucristo y a la muerte de sus seguidores. Bueno, pues ese mensaje revolucionario, que sigue siendo revolucionario hoy en día, queda resumido en una frase del Evangelio de San Marcos: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje revolucionario por el que los judíos perseguían a los cristianos y les daban muerte. El tiempo se ha cumplido, es decir, el tiempo anunciado a lo largo de todo el Antiguo Testamento por todos los profetas se ha cumplido. Es decir, el Mesías ha venido, se ha cumplido, ha llegado la plenitud de los tiempos. El reino de Dios está al llegar con la muerte y resurrección de Jesucristo. Convertíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje revolucionario que llevó a los cristianos a la muerte y que muchas veces nos lleva a nosotros, a lo mejor no a la muerte, pero a la medio muerte. Convertíos, es decir, abrid el corazón y el entendimiento a Jesucristo resucitado y acoged la salvación que nos ha conseguido con su muerte y su resurrección. Esa es la conversión. La conversión significa abrir el corazón y el entendimiento a Jesucristo resucitado, que nos ha salvado, acoger su amor. Hasta que vino Jesucristo, para los judíos y para muchos de nosotros, desgraciadamente hoy en día, la conversión significaba dar un paso atrás. Ellos entendían que ellos pecaban y, por ejemplo, llegaba uno y mataba a su suegra, por ejemplo. Bueno, era un pecado, ¿no? Entonces, ese pecado consistía en que incumplía la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice no matarás. Por lo cual la conversión significaba volver a la ley, dar un paso atrás, volver a la ley, a los 613 preceptos. Fijaos qué depresión, tener que cumplir 613 preceptos y cuántas veces hacemos de nuestra religión una religión de 613 preceptos. Bueno, pues esa era la conversión para los judíos, volver a la observancia de la ley. Es decir, que al final todo consistía en los propios méritos de uno. O sea, yo soy irreprochable, yo lo hago bien, yo cumplo la ley, yo ahora vuelvo a la ley, o sea, era uno consigo mismo. Bueno, pues con la venida de Cristo todo esto cambia radicalmente. Y el término conversión da un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque ahora conversión con la venida de Cristo ya no significa dar un paso atrás y volver a la ley, sino que significa dar un paso adelante, abrirse al reino de Dios, acoger la salvación. Por tanto, convertirse significa ya no significa volver a la ley, sino acogerse a la salvación de Dios, que es totalmente gratuita. Antes de la venida de Cristo teníamos pecado, te convertías, conversión volviéndote a la ley, y salvación. Ahora no, ahora con Jesucristo tenemos pecado, porque el hombre pecó, Jesucristo ha venido a salvarnos y como consecuencia de abrirnos a esa salvación nos convertimos. Esa es la conversión, abrirse a la salvación. Todo esto, toda esta clase va a girar alrededor de esto, o sea que no os preocupéis, porque además yo soy machacona y repito las cosas 70 veces. Entonces, convertirse y creer con la venida de Cristo ya no son dos cosas distintas, sino que es una misma cosa, es acoger la salvación de Dios. Jesucristo, este es el mensaje revolucionario. Jesucristo ha venido y nos ha salvado a todos, ha venido a salvar a todos. Cuando ayer se acabó la clase, levantó una señora la mano y me dijo, a ver, entonces hemos quedado en que todos estamos salvados. Y yo dije, no hemos quedado en eso, yo no he contado que todos estemos salvados. Yo he dicho que Jesucristo ha venido a salvar a todos. Ahora está en la parte de cada uno de nosotros que nosotros queramos acoger esa salvación. Y esa es la verdadera conversión, acoger esa salvación y vivir de acuerdo con ello. Y ahora hablaremos, pero ya quiero dejarlo claro desde el principio. El infierno existe, el infierno es dogma de fe, el infierno no es un lugar, es un estado, es el estado de aquel que rechaza a Dios. Yo no sé cuánta gente hay en el infierno y la Iglesia tampoco, porque no se ha pronunciado al respecto, pero existe. Pero Jesucristo hasta el final va a venir va a salir a nuestro encuentro. No sale una vez, ni dos, ni tres,
sale todos los días a todas horas. Y esa es la verdadera conversión, el tener un encuentro con Jesucristo resucitado y acoger su amor, acoger su salvación. Y a partir de ahí ya empieza toda una vida en Cristo, que comienza con el bautismo, por supuesto. Bueno, pues la primera conversión, nos dice Santo Tomás de Aquino, está en la fe, es decir, en aceptar la salvación de Dios como respuesta al encuentro con Cristo resucitado. Y ahora, antes de seguir, os quiero contar una cosa. Todo lo que yo voy a explicar hoy lo he sacado de una catequesis de Benedicto XVI que os la voy a enviar por mail. De una predicación que hizo Rainiero Cantalamessa, que es el predicador del Papa de la Casa Pontificia desde hace mucho tiempo, de una predicación que hizo a unos sacerdotes de la Biblia. Cito el Catecismo de la Iglesia. O sea, quiero decir, esto no es motivo de discusión, esto no es motivo de levantar la mano al final y decir, es que yo pienso, o sea, aquí no venimos a pensar, o sea, bueno, está muy bien que pensemos, pero quiero decir, esto no me lo invento yo, o sea, esto no es que yo piense, no, esto es doctrina. Y luego lo que yo quiero es que la hagáis vuestra, porque esto te lleva a la verdadera conversión. Esto es una mina, pero esto no es solo una clase, esto es luego hacerlo nuestro y vivirlo. Pero esto no es levantar la mano y decir, es que yo pienso, no, esto es lo que piensa la Iglesia, que al fin y al cabo es lo importante. Bueno, pues muchas parábolas de Jesús nos hablan de todo esto, como la parábola del banquete. ¿Qué pasa en la parábola del banquete? Que los invitados, el banquete se entiende, además que es el banquete que está hablando del banquete del reino de los cielos, de la Eucaristía. Las personas tienen que aceptar, pero prefieren seguir con su vida y no acudir al banquete que Cristo tiene preparado. Bueno, pues la salvación es un don de Dios, es un regalo, no es fruto de nuestros méritos. Y este es el mensaje revolucionario que causó la muerte de Jesucristo y que desgraciadamente muchas personas todavía dentro de la Iglesia pues no acabamos de entender. Y a San Pablo le pasaba esto, que San Pablo se creía que Dios le debía la salvación, porque él era irreprochable, él cumplía todas las leyes. Y muchas veces nos pasa a nosotros que decimos, es que yo voy a misa todos los días, es que yo rezo el rosario todo, es que yo me merezco. Yo no me merezco nada. O sea, la salvación es gratuita y nunca viene por nuestros propios méritos, porque nosotros no nos merecemos nada. Bueno, pues San Pablo este error lo cometió en su propia persona y decía, si alguien quiere querer confiar en su esfuerzo, en los títulos, en las garantías de salvación, yo tenía más que todos, porque fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos y ante la ley fariseo. A causa del celo por ella, perseguidor de la Iglesia. En lo que se refiere a la justicia de la ley, llegué a ser irreprochable. Ya os lo digo, es que no hay nadie mejor que San Pablo. Nadie. Hasta aquí. ¿Qué le pasa a San Pablo? Que efectivamente, en cuanto al fruto humano, fantástico. Pero va camino de Damasco y cuando estaba en la cumbre de todos sus logros humanos, o sea, el no a más, Jesucristo le sale a su encuentro. Y aquí hay un punto y aparte en la vida de San Pablo. Hay un cambio radical de vida y este es el cambio que yo le pido al Señor y que sepáis que me lo va a conceder para todos nosotros. Claro, porque dice, pedid y se os dirá, como todos lo queremos, pues estamos aquí juntos para pedirlo. Bueno, pues este es el cambio radical al que yo le pido al Señor que nos dé a cada uno de nosotros con estas clases de Biblia, al querer conocer más a nuestro Señor Jesucristo y al querer tener un encuentro con Él y al querer abrirnos a su amor. Fijaos que ojalá podamos decir como San Pablo, cuanto era para mí ganancia, por Cristo lo considero como pérdida. Es más, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, este es el cambio radical, que Cristo Jesús pasa a ser su Señor, como en la Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra.
Por él perdí todas las cosas y las considero como basura, que la palabra griega no es ni basura, es cloaca, con tal de ganar a Cristo y vivir en él. No por mi justicia, o sea, no por mis méritos, la que procede de la ley, sino por la que viene de la fe en Cristo. Justicia que procede de Dios por la fe. ¿Qué le pasa aquí a San Pablo? San Pablo sigue siendo ciudadano romano, San Pablo sigue hablando hebreo, latín y griego, San Pablo sigue conociendo el Antiguo Testamento, San Pablo sigue habiendo sido educado a los pies de... O sea, de repente San Pablo no es un ente con alitas que vuela por ahí. San Pablo sigue siendo San Pablo, pero es un hombre nuevo, porque le ha abierto su corazón a Cristo. Y esta es la verdadera conversión. No hay otra. Bueno, pues este primer punto, que era la conversión de San Pablo, le sigue un segundo punto, que es la fe como respuesta a este encuentro con Cristo. La fe como respuesta al amor de Dios. Y Benedicto XVI nos recuerda que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Es verdad que ahora comenzamos a ser cristianos desde muy pequeños por el bautismo, pero somos cristianos, pero luego no practicamos lo que somos. Bueno, pues uno no se hace cristiano porque de repente es un intelectual, uno se hace cristiano porque tiene un encuentro con Jesucristo resucitado, que es una persona que está viva. ¿Sabes? Hay personas que dicen, bueno, es que todas las religiones son iguales, pero es que vamos a ver, yo he tenido un encuentro personal con Jesucristo, Jesucristo está vivo, Jesucristo, ¿cómo voy a decir que todos los dioses son iguales? Es que el que dice eso no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Eso es lo único que pasa. Yo he tenido un encuentro personal con mi marido. No todos los hombres son iguales, lo siento muchísimo, ni no todos me sirven por marido, me sirve el mío. Pues con mucho más razón con Jesucristo, que Jesucristo es una persona que está viva, que es amor y que nos ama y que se muere de amor por cada uno de nosotros y que sale continuamente a nuestro encuentro. Y la fe es la respuesta que nosotros damos a ese encuentro, tanto con el corazón como con la mente. Dios nos ama profundamente a cada uno. Vamos a ver, da igual que hayas abortado 7 veces. No es que dé igual, pero quiero decir, da igual. Da igual que, como decíamos antes, hayas matado a tu suegra, a tu vecino, que seas un cretino, que... yo qué sé. Da igual, es que Jesucristo... O sea, es que el amor no depende de tus actos. Es que Jesucristo te ama profundamente y hayas hecho lo que hayas hecho, el amor de Dios es tan grande que está muy por encima de todo lo que tú hayas hecho. Entonces, el otro día me decía una persona, es que yo vivo en adulterio y yo no puedo volver a la iglesia, pero deja a Dios ser Dios. Tú ábrele tu corazón y ya Dios arreglará tu vida, pero deja a Dios ser Dios. Pero tú, ¿quién eres para decir que no puedes volver a la iglesia? Pero a lo mejor por ahora lo que no puedes es acudir a la Eucaristía. Pero ¿cómo que no puedes volver a la iglesia? Tú deja, dale un sí a Jesucristo, deja que sea el Señor de tu vida y Él hará el resto. Bueno, pues dice Benedicto XVI, puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Y aquí está la clave. Cuando una persona ha tenido un encuentro con Jesucristo resucitado, que es el amor ya no es un mandamiento, es la consecuencia de ese encuentro. O sea, ya no es decir que tengo yo aquí a una petarda y entonces digo, Dios mío, la tengo que amar, qué horror, no la aguanto, qué carga, hay una carga, y luego la otra carga, que ese no es nuestra religión es amor. El amor lo encontramos y nos nutrimos de él en Cristo, en Jesucristo, a través de los sacramentos y a través de la lectura de la palabra de Dios y a través de otras fuentes. Y ese amor es con el que yo voy a amar a la petarda, que es que cuando yo me abro al amor de Dios, Dios derrama sobre mí todo su amor para que yo pueda amar a los demás. Y muchas veces hemos vivido el cristianismo como una carga. Hay que.
¿Cuántas charlas insoportables? Es que tenemos que, porque hay que, y hay que, y hay que, y hay que, y yo ya me empieza a doler la espalda, de verdad, porque es que me agobio con el hay que. No, es que decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero ama de verdad, claro. Responde a ese amor de Jesucristo y ya verás como no tienes que hacer nada, porque todo eso irá llegando como respuesta al amor de Cristo, no como una carga. Dice Benedicto, el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor. Sin embargo, este es un proceso que siempre está en camino. El amor nunca se da por concluido, nunca se da por completado. Y si se da por concluido y se da por completado, pues nos morimos, porque ya no tenemos nada más que hacer aquí. Entonces, pues se acabó, ¿no? Bueno, importante, el amor de Dios no adquiere su fundamento en nosotros, ni en nuestras obras, ni en nuestras ideas, ni en nuestros sentimientos. Esto es muy humano. Es que yo a fulanito o a menganita, es que yo no le quiero porque me ha hecho esto y esto. No, es que tú no has tenido un encuentro con Jesucristo resucitado, porque si tuvieras un encuentro con Jesucristo resucitado, tú no te estarías pensando en lo que te ha hecho el otro, te ha dejado de hacer, sino en cómo puedes ayudar tú a esa persona para llevarla a Cristo. Esa es la diferencia. En esto consiste el amor. Esto es de la primera carta de San Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y este es el fundamento sólido de nuestra fe. Y esto es lo que celebramos en la Eucaristía. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero si nosotros no abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestra voluntad a ese amor de Dios, pues, bueno, Dios ya ha intentado otros métodos porque tiene mucha paciencia. Pero ahí está la clave de la conversión. Por supuesto, el amor de Dios no es el amor humano. ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios es el amor entre Dios Padre y entre Dios Hijo, que es el Espíritu Santo. El amor de Dios es una persona, el Espíritu Santo. Por eso, para entender el amor de Dios, la clave está en el Espíritu Santo. Dios derrama su Espíritu en nuestras almas para que llenos de su Espíritu, para que llenos de su amor, podamos amarle a Él y al prójimo. Debemos amar al prójimo, no con nuestro amor, con nuestra cuclería de amor en minúscula, que no es amor, sino con el amor de Dios. Y por eso, lo propio del cristiano es la contemplación. Porque dice, es que, a ver, la contemplación es el asombro. Cuando uno se encuentra con Cristo resucitado, que es amor, que no puede vivir sin tu amor, que viene a buscarte una y otra vez, que da igual lo que hayas hecho, que es que solo quiere amarte, que es que no quiere otra cosa, que es que te suplica que le respondas con tu amor. ¿Qué haces? Caes en contemplación. O sea, dice el catecismo, la contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía, pero sabe que su amor a su vez es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. Por lo tanto, el amor, repito, no es fruto de nuestros méritos. Fijaos el buen ladrón, que no era bueno, era malísimo, porque mató a un montón de personas y robó un montón y tal, pues en el último momento le abre el corazón a nuestro Señor Jesucristo y se va al reino de los cielos. Es que el amor de Dios funciona de otra forma y solo lo puede entender la persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo resucitado, nada más. Y bueno, pues está bien que para tener un encuentro con Jesucristo resucitado le conozcamos y sepamos qué es lo que dice y qué es lo que nos dice a cada uno de nosotros. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa, esto es el catecismo también, de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Solo en Dios.
Bueno, pues pasaríamos ahora a un tercer punto. Hemos visto el primero, que es el objeto de estas clases que vamos a dar, que es la conversión. Hemos explicado qué es la conversión, tomando como ejemplo la conversión de San Pablo. Hemos visto qué es la fe como respuesta al encuentro con Cristo, que consiste en abrir nuestro corazón, en abrirle nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, en creer en su amor. Es que es muy difícil dejarnos amar, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Y ahora vamos a ver un tercer punto, que es cómo acogemos. O sea, le respondemos, tenemos un encuentro, le respondemos, creemos en su amor, y cómo ahora acogemos ese amor en nosotros. Bueno, pues como hemos dicho, la primera respuesta al amor de Dios debe ser creer en su amor para que Él pueda derramar ese amor en nuestros corazones. Dios nos da ese amor para que podamos amarle a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y hay un ejemplo fantástico de Cantar la Mesa que dice que el amor de Dios es como el agua del Jordán. Sabéis que en Tierra Santa hay dos mares, el mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea es un mar lleno de vida, de vegetación, de peces, donde Jesucristo predicaba. Y el mar muerto, como su nombre indica, pues está muerto, porque no hay ni peces, ni vegetación, ni nada, ni vida. Y dice Cantar la Mesa, ¿qué diferencia hay? Porque ambos mares están regados por el agua del río Jordán. Bueno, pues que en el mar de Galilea, el río Jordán, el agua fluye, mientras que en el mar muerto se queda estancada. Pues el amor de Dios es lo mismo. Dios lo derrama en nuestros corazones para que se lo demos a los demás. Si nos lo quedamos en nosotros mismos, se muere. Pablo, al encontrarse con Jesucristo resucitado, cree en el amor de Dios y le abre su corazón. Y Dios, ¿qué hace? Vierte su amor en el corazón de Pablo. Y esa ley que Pablo había cumplido a rajatabla por sus narices, vamos, o sea, por sus propios méritos, ahora tiene un sentido pleno, que es el amor de Dios. Ahora ya no es una carga, ahora es la respuesta a ese amor. Y toda la vida cristiana consiste en acoger el amor de Dios, que es dificilísimo, porque cuando tú ya piensas que ya lo has acogido y qué tal, bueno, mejor que no lo pensemos, porque entonces viene la siguiente. Toda la vida cristiana consiste en acoger el amor de Dios. El sí de la fe marca el comienzo de una historia preciosa con el Señor, que llena toda nuestra existencia de su amor y que le da un pleno sentido. Porque ¿qué sentido tiene sino nuestra vida? Hombre, a lo mejor cuando tienes 20 años, pues sí, pues quieres hacer una carrera, tienes una vida por delante, quieres trabajar, tal. Pero ¿y cuando ya tienes 60 y la empresa te acaba de decir que ya no te necesita? ¿Y cuando ya tienes 70? ¿Y cuando ya tienes 80? Entonces, o de verdad trabajamos en ver cuál es el sentido de nuestra vida. Decía Santa Teresa de Jesús, que a mí me cae fenomenal porque era una santa con mucho carácter, que es lo que tengo yo, claro, por eso me cae tan bien. Y decía, vamos a ver, si se os dice que el ser humano está dotado de alma y cuerpo, pero ¿cómo, le decía a sus monjas, pero cómo no meditáis noche y día qué es tener un alma? Pero ¿cómo os lo creéis como si más? Y no, pues esto es lo mismo, es que toda la vida cristiana consiste en acoger ese amor, en ver en llenarnos de ese amor, en ver cuál es el sentido de nuestra vida, que tiene un sentido nuestra vida, y la vida de la petarca que tenemos al lado, y la vida del hijo o de la hija o del nieto, que todas las vidas tienen un sentido, absolutamente todas. Y Dios te pone al lado de muchas personas para que les ayudes a encontrar el sentido de su vida o para que ellas te ayuden a ti a encontrar el sentido de tu vida. Bueno, pues abrirse al amor de Dios es dejarnos transformar por Él de un modo tan profundo que podamos decir como San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vamos a ver, nosotros no estamos llamados a ser otro Cristo. Aquí no hay 500 Cristos y nosotros uno más. No, nosotros estamos llamados a ser el mismísimo Cristo.
el mismísimo Cristo. Fijaos que yo no sé latín, pero es que se me ha quedado la frase grabada, ipse Christum, el mismísimo Cristo, a entrar en comunión con Cristo hasta que nos fundamos en Él, a ser el mismísimo Cristo. Y aquí, en el libro 16, hace una comparación entre la fe y el amor, que lo voy a pasar rápido, pero que es importante, porque la fe nos hace conocer la verdad y adherirnos a ella, mientras que el amor nos ayuda a caminar en esa verdad. O sea, primero es la fe, primero es el encuentro, y luego va el amor. La fe nos hace acoger el mandamiento del Señor, el mandamiento del amor. El amor, ponerlo en práctica. Por la fe somos engendrados como hijos de Dios en el bautismo, cuando dicen, ¿qué pedís para este hijo vuestro? La fe. Por el amor perseveramos en este vínculo divino y damos el fruto del Espíritu Santo. La fe nos hace reconocer los dones que Dios nos encomienda. Y el amor, la caridad, hace fructificar esos dones. ¿Veis qué importante es? Primero es la fe. Primero es la respuesta al amor de Dios. Y después, como fruto, como consecuencia de ese encuentro y de esa respuesta, viene el amor. Y por supuesto la esperanza, de la que no voy a hablar hoy, pero claro, la esperanza ya te la da el encuentro. O sea, cuando tú te encuentras con Jesucristo resucitado, que es amor, que es Dios, que ha muerto por ti, que se muere de amor por ti, pues te llenas de esperanza, claro. El amor que ha conocido Pablo no es un amor mundano, es un amor sobrenatural, es un amor que no se conoce con la carne, sino con el Espíritu. Esta es la conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo, nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Y este encuentro con el amor es lo que le lleva a San Pablo a escribir el himno de la carta del amor, en la carta a los Corintios, que yo lo voy a leer ahora. Vamos a ver, con todos mis respetos. Este himno se lee en las bodas civiles, que bueno, la gente no se da cuenta, pero entre otras cosas es una profanación de la palabra, pero vamos, pongámonos en el mejor de los casos, que la gente no se da cuenta de lo que está haciendo. Bueno, pues es que este amor solo se logra con el amor de Dios. Este amor no es humano, lo que vamos a leer ahora. Solo se logra con el amor de Dios. Qué bien estaría en las catequesis estas de novios que les leyeran este himno y que se lo explicaran, y que a su lado le pusieran a un matrimonio que lleva casado 60 años y que les explicara lo que quiere decir el amor todo lo aguanta, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor perdona todo. O sea, porque yo cuando me casé, que además se proclamó esta lectura en mi boda, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, ni idea. Menos mal que me casé enamoradísima y me casé bueno, en fin, y sigo enamoradísima. Bueno, pues dice, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, si no tengo a Cristo, sería como el bronce que resuena o un golpear de platillos. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, si no tengo a Cristo, no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo amor, si no tengo a Cristo, de nada me aprovecharía. El amor, o sea, Cristo, es paciente. El amor, Cristo, es amable, no es envidioso, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambicioso, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad. Todo lo aguanta. O sea, todo significa todo, todo. No casi todo, no dice casi todo, dice todo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo, o sea, repito, todo es todo. El amor nunca acaba. Y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, las tres virtudes, pero de ellas la más grande es el amor, porque el amor es el mismísimo Dios. El día de mañana, cuando todos los que estamos aquí, vosotros por escucharme a mí y yo por pura misericordia de Dios, vayamos a la vida eterna, pues ya no necesitaremos ni la fe ni la esperanza, pero el amor es lo que prevalece, el amor. Estamos llamados al amor, con mayúscula, no la cursilería de hoy en día,
No, al amor. Bueno, pues Pablo nos invita a dejarnos conquistar por este amor que lo exige todo, pero que a la vez lo da todo, para que muera en nosotros el hombre viejo, el hombre egoísta, el hombre que solo se mira su ombligo, el hombre que está todo el día juzgando, el hombre que no puede amar porque solo encuentra lo malo de los demás. Y renazca el hombre espiritual, el hombre que puede amar de verdad a Dios sobre todas las cosas porque ha muerto a sí mismo y porque ya no sabe hacer otra cosa como Dios que amar. Y pasaríamos ahora ya a la cuarta parte y última de la exposición, que voy a hablar del lazo indisoluble entre la fe y el amor, porque sabéis que las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, o sea, tú no puedes tener fe pero no tener amor, o sea, eso es imposible, van unidas. No podemos separar nunca ni oponer la fe y el amor, la fe y la caridad. Entonces, la existencia cristiana consiste en un continuo, repito, esto que os voy a mandar la catequesis es de Benedicto XVI. Porque a veces podemos pensar que, bueno, yo pienso que en realidad no es para tanto. Bueno, pues se lo contéis a Benedicto, le escribís una carta. La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para volver a bajar, llenos del amor de Dios para servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor. Vamos a ver. Primero va la fe, primero va la respuesta, la acogida de ese amor, que se da en la oración litúrgica de la Iglesia, en la oración privada, en la oración, en el estar con Dios. Y Dios, que es la fuente de amor, derrama su amor sobre nuestros corazones. Y de ahí podemos ir a servir a los hermanos. Esto es importantísimo. Porque muchas veces nos olvidamos de rezar. Sí, tú puedes ser buenísimo. Sí, fijaos, los musulmanes pueden ayudar, y los hindúes, y todos. Pero los que pueden ayudar llevando el amor de Cristo somos los cristianos. Y para eso, primero es la oración y luego la acción. Oración, acción. A la Madre Teresa le decía a un periodista: yo no podría hacer esto ni por todo el dinero del mundo. Y decía la Madre Teresa: pues realmente yo por todo el dinero del mundo tampoco. Primero es la oración, y en la oración acoges el amor de Dios. Escuchas lo que Dios quiere de ti, ves a qué estás llamado, Dios te va mostrando tu camino, qué es lo que espera de ti, cuál es la voluntad que quiere que se cumpla en ti. Y después de esa oración va la acción. Todos los santos a lo largo de toda la vida de la Iglesia han sido personas de mucha oración. Y esto queda representado en las figuras evangélicas de Marta y María, ambas van unidas. Una persona que solo reza y no actúa, no está rezando otra cosa. Y una persona que solo actúa y no reza, pues también está haciendo otra cosa. La prioridad, dice Benedicto, corresponde siempre a la relación con Dios. Siempre. La prioridad es siempre nuestra relación con Dios. Es siempre la oración. Es que hoy no he podido ir a misa porque es que me he ido a ayudar a los de la Madre Teresa de Calcuta, y luego me he ido a un comedor, y después me he ido con los niños pobres del no sé qué. Sí, todo eso está fenomenal, si nadie dice que no. ¿Has rezado? Bueno, pues vamos a priorizar. Primero va la oración y luego haces todo eso. O a lo mejor Dios no te está pidiendo que hagas todo eso. A lo mejor te está pidiendo que te quedes en tu casa y atiendas a tus hijos. Eso ya Dios se lo dice a cada uno. Pero primero la oración y después la acción. Dice Benedicto que muchas veces se tiene la tendencia a reducir el término caridad a la solidaridad o a la simple ayuda humanitaria. Yo me voy a África porque en África los pobres niños, para ir al cuarto de baño, tienen que hacer un agujerito y luego lo tienen que tapar, y a mí me parece un horror, y voy a ver si les consigo unos retretes para que no tengan... Sí, muy bien. Pues a lo mejor esos niños no necesitan retretes, a lo mejor esos niños lo primero que necesitan es que se les hable de Jesucristo. Y luego ya veremos si sus necesidades son los retretes o que se les paguen unos buenos estudios o lo que sea. Pero la evangelización es llevar a Jesucristo. Es la consecuencia del encuentro con Cristo. O sea, una persona que se ha encontrado con Cristo evangeliza. Y dice Benedicto:
es importante recordar que la mayor obra de caridad es la evangelización, es decir, el servicio de la palabra. Esa es la mayor obra de caridad, que no quiere decir que las otras no sean importantes, nadie está diciendo eso. Dice que la mayor obra de caridad es la evangelización. O tenemos las obras de misericordia y 1000 cosas más. Pero la mayor obra de caridad es la evangelización. Ninguna acción es más benéfica y por tanto más caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la palabra de Dios, hacerle partícipe de la buena nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios. La evangelización es la promoción más alta e integral de la persona humana. Esto es lo que los cristianos muchas veces no nos acabamos de creer. Y esto es lo que sabe perfectamente una persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo resucitado. Está muy bien, rezar es fundamental, pero eso se traduce en la evangelización. ¿A quién evangelizas? ¿A quién le hablas de Dios? ¿A dónde vas a hablar de Dios? Es que a mí esas no me gustan porque son unas frívolas y, bueno, métete ahí y háblales de Dios. Es que lo que hacen, vete ahí y háblales de Dios. Sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu patria y vete a evangelizar. Que es, por otra parte, no lo digo yo, es lo que dijo Jesucristo antes de ascender a los cielos. Conocemos el amor de Dios por el anuncio del Evangelio. Y si acogemos el Evangelio, recibimos el primer contacto con lo divino, que es capaz de hacernos enamorarnos del amor, para después vivir y crecer en este amor y comunicarlo con alegría a los demás. La fe graba en el corazón y en la mente la firme convicción de que precisamente es este amor la única realidad que vence al mal y a la muerte. No hay otra cosa que venza al mal que el amor. Y para conseguir ese amor hay que abrir el corazón a Jesucristo y pedírselo, porque Él está deseando dárnoslo. Y la mayoría de las veces somos nosotros quienes le cerramos nuestro corazón. La relación entre estas dos virtudes, entre la fe y el amor, es análoga a la que existe entre los dos sacramentos fundamentales de la Iglesia, que son el bautismo y la Eucaristía. Porque el bautismo, que es el sacramento de nuestra fe, precede siempre a la Eucaristía, que es el sacramento de la caridad, pero siempre está orientado a ella. La fe igual, la fe siempre está orientada al amor, siempre. El encuentro con Cristo está orientado a coger su amor y darlo a los demás. Por eso, si no hay obras, no hay fe, porque la verdadera fe es la que lleva a las obras, a llevar el amor de Dios a las otras personas, cada uno como Dios le pide. Por eso es importante que el cristiano alimente su fe en Jesucristo. ¿Cómo? A través de una escucha más atenta de la palabra, a través de la participación en los sacramentos, para entrar en ese torrente de amor por el Padre y por cada hermano y hermana que nos encontramos en nuestro camino. Pues esto es lo que llevó a San Pablo a ir al mundo entero y a evangelizar. Le llevó el encuentro con Jesucristo, el haber abierto su corazón al amor de Dios. ¿Y qué dice Jesucristo antes de ascender a los cielos? Dice: id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará. El que crea es el que le abre su corazón al amor. Pero el que no crea se condenará, porque Dios no nos obliga. No ha creado unas máquinas que le das a un botón, a un sí y a un no. O sea, el que no cree es el que rechaza el amor de Dios. Pero Dios sigue hasta el último momento suplicando nuestro amor. A los que crean acompañarán estos milagros. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán lenguas nuevas. Agarrarán serpientes con las manos y si bebieran algún veneno no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Y ellos, partiendo de allí, predicaron por todas partes y el Señor cooperaba y confirmaba la palabra con los milagros que la acompañaban. Fijaos, solo si dejamos que Cristo entre en nuestras vidas, podemos creer en el amor de Dios. Podemos
adherirnos a ese amor y dejarle que nos cure, porque estamos todos heridos por el pecado, todos tenemos heridas, y quien diga que no tiene heridas, pues no le voy a decir que levante la mano, pero que de verdad que luego venga a hablar conmigo, que yo se las cuento. Todos estamos heridos, todos, y quien cura es Jesucristo. Jesucristo es el médico del alma y del cuerpo también, por supuesto. Pero quien nos va a curar de nuestras heridas más profundas es siempre Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que al final no nos quedará otra que anunciar el Evangelio. Esto es como lo de Ariel, con perdón, ¿no? Pero ¿os acordáis de los anuncios de mi vecina me lo contó y yo la vi con Ariel y se lo conté a mi vecina? Es que cuando tú has conocido el amor de Dios no puedes hacer otra cosa que anunciarlo. Y ahora ya para acabar, quiero leeros la palabra que se proclama el día 25 de enero, que es una fiesta. Porque claro, es muy importante vivir el calendario litúrgico. O sea, yo diría, vamos a ver, yo entiendo que haya personas que no, bueno, no lo entiendo, pero vamos, quiero decir, que no vayan a misa, o sea, aquí cada uno hemos venido a dar un curso sobre Jesucristo. O sea, yo, vamos, me moriría si no fuera a misa todos los días. Pero el ir a misa no es solo ir a misa. Muchas veces vamos a misa y parece que no es eso, es llegar 10 minutos antes, preparar la lectura, dejar que Cristo te transforme el corazón a través de esa lectura. Y cuando uno va viviendo el año litúrgico y se va empapando de todas esas lecturas que se proclaman en la Iglesia, Cristo le va transformando. Si es que tampoco hay que hacer mucho más. Y el día 25 de enero se proclama en la Iglesia la fiesta de la conversión de San Pablo. Entonces yo quiero leeros las lecturas que se proclaman, porque muchas veces llegamos allí y no nos enteramos ni de lo que están proclamando, empezando porque la mayoría de la gente que sale a leer lee fatal. Y es importante que veamos, o sea, cómo la Iglesia celebra la conversión de San Pablo y cómo está deseando celebrar la conversión de cada uno de nosotros. Y fijaos, después de haber dicho todo esto, como ahora se entienden mucho mejor las lecturas. Ya veréis, dice la primera lectura. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Si no hemos escuchado esto, no entendemos por qué Pablo dice eso. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, que es Jesucristo, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres. Y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, ya cerca de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero esto no se lo dice a Saulo, se lo dice a cada uno de nosotros. Cada que no veces que perseguimos a personas dentro de la Iglesia. Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Fijaos cómo esto es una catequesis. ¿Qué tenemos que preguntarle al Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Él me respondió: levántate, sigue hasta Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Se acaba de cargar a todos sus compañeros, Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. ¿Y qué se le responde
en el Salmo responsorial, que es la respuesta que la Iglesia, que es nuestra madre, pone en nuestros labios para que nosotros respondamos con nuestra voluntad, con nuestro entendimiento y con nuestro corazón a esta lectura que es palabra de Dios y que se acaba de proclamar. ¿Qué es lo que la Iglesia ha encontrado más acorde, mejor para responder a lo que se acaba de proclamar? Y no hay nada mejor para responder: ir al mundo entero y proclamar el Evangelio, porque es la consecuencia lógica de la conversión, del encuentro. Y el Evangelio, dice, en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre. Pero ¿alguien le tiene aquí miedo al demonio? ¿O nos creemos lo que dice esto? Es que ¿creéis en Jesucristo? Sí, creemos. Y de repente lees esto y es que esto es una forma. No, esto no es una forma de hablar. Esto no es una forma de hablar. Esto es lo que Jesucristo nos está diciendo, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Esta es vuestra fe: creer en Dios y creer a Dios. Muchísimas gracias a todos.